Sesión encuentro de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC como parte de las jornadas Diálogo 60. Realizan diversas acciones para conmemorar el centenario del músico y compositor cubano Ñico Rojas. Y preparan en Camagüey una edición especial de la Cruzada Literaria que auspicia a la Asociación Hermanos Saiz. Saludos desde La Habana, es jueves 5 de agosto de 2021 y ya abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Como parte de las acciones para celebrar las 6 décadas de la UNIAC, por estos días la sede nacional de la organización acoge las jornadas de intercambio Diálogo 60 con miembros de sus asociaciones que se extenderá hasta el mes de diciembre en todos los territorios del país. Este miércoles en la emblemática Sala Villena de la sede nacional de esa organización se encontró un grupo de artistas de nuestra escena nacional. El noticiero cultural estuvo presente y ya le ofrecemos algunos detalles. En el diálogo con los artistas escénicos se abordaron temas asociados a la proyección social de la UNIAC en las actuales circunstancias. La guionista y directora Raquel González apostó por el trabajo conjunto con los jóvenes en pos de una sociedad mejor para evitar una ruptura generacional. Resaltó también la importancia del ejemplo personal y de la obra de cada artista. El actor Jorge Enrique Caballero hizo referencia a la desconexión con la historia de buena parte de los jóvenes. Él considera necesario que desde el dramatizado se haga mucho más en la promoción de esa disciplina. También defendió la pertinencia del diálogo, que tiene que ser profundo. El teatrólogo Jaime Gómez Triana reclamó un análisis integral de la sociedad con sus actuales complejidades como base de un debate necesario. Para eso es necesario establecer nuevas alianzas y nuevas maneras de trabajar. La dramaturga Nora Hansen está convencida de que hay un desacuerdo generacional marcado por las dinámicas actuales. Cree que además de palabras hacen falta acciones, pues lo que está en juego es la soberanía nacional en momentos muy difíciles. El director Julio Cordero siente que hay cierto divorcio entre la creación artística y las rutinas cotidianas de buena parte de la población en sus hogares. Es preciso revertir esa situación. Miguel Iglesias, director de Danza Contemporánea de Cuba, reflexionó sobre la importancia del trabajo con los jóvenes a partir de su experiencia al frente de una compañía en permanente renovación. Iglesias cree que la brecha generacional existe y que hay que analizar sus causas. Se impone, eso sí, revolucionar el discurso partiendo de la ética y teniendo en cuenta el valor del trabajo. El bailarín Johannes García considera necesario atender las necesidades de las comunidades. El también coreógrafo piensa que hay que resaltar los valores más auténticos de la cultura popular. Por su parte, la periodista Magda Resic reflexionó sobre la relación de los jóvenes a la UNIAC y en ese sentido resaltó la importancia del diálogo de los maestros de cada manifestación con los que comienzan. Resic apostó por consolidar espacios para la confluencia. La actriz Corina Mestre reclamó más acciones y menos palabras. Ella confía en el ejemplo de un magisterio que haga énfasis en los auténticos valores del arte. También destacó el aporte individual de cada artista. En el encuentro, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, se refirió a la atención que reciben varias demandas de los artistas y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, detalló acciones concretas de la organización en las actuales circunstancias. Los diálogos con artistas y escritores en ocasión del aniversario 60 de la UNIAC se extenderán a todo el país, atendiendo las medidas por el complejo escenario sanitario. Yuris Norido y Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba lamentó el fallecimiento de uno de sus más queridos miembros en la provincia de Villa Clara, el poeta y pintor popular Noel Guzmán Bofill. Nacido en la ciudad de Remedios y radicado en el municipio villaclareño de Santo Domingo, la obra de Guzmán Bofill está en importantes colecciones cubanas y extranjeras, en galerías y museos como Bellas Artes. Su legado naif y poético estará siempre en el panorama cultural cubano. El cumpleaños 67 del pintor Noel Guzmán Bofill no es motivo de alegría, pues lamentamos su fallecimiento a causa de una pandemia que no tiene rostro, deteniendo la vida de los seres humanos, entre ellos de los artistas. La cultura cubana está de luto porque se ha ido un ser especial, pintor autodidacta, dibujante naif, popular, seguidor del humor y folclore de Feijó, además de muralista, escritor, poeta y sobre todo uno de los más grandes pintores populares cubanos. Su forma llamativa,
excéntrica de asumir la vida y de compartirla con los demás, lo convirtió en un artista de constante hacer, llevando fuertemente de la mano a las artes plásticas y a la poesía, y luchando desde el arte contra la COVID-19. Un pasaje de la última visita que realizamos a su casa taller en Santo Domingo nos devuelve a ese ser que vivió en lo real maravilloso y que será recordado no solo por su arte, también por su peculiar forma de ser. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Como en cada emisión de este noticiero durante el mes de agosto y a propósito de la celebración, el venidero día 22 del aniversario 60 de la Fundación de la UNIAC, le presentamos ahora el segmento Esencias de la Nación, que nos acerca a la vida y obra de uno de sus miembros. Hoy presentamos el testimonio de un gran escultor cubano muy querido, quien fuera vicepresidente primero de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana y actualmente integra su Consejo Nacional. La UNIAC se ha transformado mucho desde sus inicios, pero creo que la idea original que tuvieron los fundadores de la UNIAC continúa siendo vigente y continúa siendo, el sentido de la propia institución. Yo creo que la UNIAC, esa organización que es capaz de agrupar lo más representativo del arte, que no es una organización absolutamente gremial donde todo el mundo puede participar. Probablemente ni siquiera la propia UNIAC nunca ha meditado, nunca ha reflexionado sobre lo importante que ha sido para la propia cultura cubana tener una institución como la UNIAC. Creo que el tener una institución para la UNIAC ha servido para evitar a través de los tiempos muchos problemas o muchas crisis que se avecinaban sobre la cultura cubana. La UNIAC tiene que conseguir que para las próximas generaciones seguir siendo la institución importante como ha sido para todas las generaciones nuestras, y un espacio para poder dialogar y poder expresar muchas de las preocupaciones que han tenido los creadores. Puede ser que no todo haya quedado resuelto, pero siempre ha sido ese el espíritu de la UNIAC. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publica en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por la página de Facebook de nuestro noticiero, que se une a la felicitación al Premio Nacional de Literatura Eduardo Heras León en su cumpleaños 81. Destacado escritor cubano, fundador del Taller de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en 1998, hoy Centro de Formación Literaria, Heras León es considerado uno de los más importantes críticos de ballet del país y editor de libros. En 1990 recibió la distinción por la cultura nacional. Le fueron otorgados el Premio Nacional de Edición en 2001 y el Premio Nacional de Literatura en 2014. Por su parte, el portal de la Agencia Cubana de Noticias informa que con amplia presencia de artistas nacionales y foráneos se desarrollará desde este viernes y hasta el próximo día 8 a través de las plataformas digitales el Festival de Música Electrónica Estéreo G, cita internacional realizada por la Asociación Hermanos Saiz en Holguín y por el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica. El evento pretende promover una cultura sonora diferente, pues defiende el trabajo de jóvenes con ideas propias que apuestan por la creación, estudian la electrónica y escogen un sonido hasta convertirlo en una pista original. Así explicó Ernesto Jorge Hidalgo, organizador y productor del proyecto Electrozona. Y cerramos en Cubasí para conocer que el mundialmente conocido personaje de Harry Potter
cumple 41 años. De acuerdo a la célebre saga de 7 libros de literatura fantástica creada por J.K. Rowling, el joven aprendiz de mago nació el 31 de julio de 1980 en la ciudad británica ficticia de Godric Hollow. Allí, un año más tarde, pasaría a ser conocido como el niño que sobrevivió tras resistir a un ataque mortal del malvado Lord Voldemort, que apenas le dejó una cicatriz con forma de rayo en la frente. Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la saga, publicado en 1997, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y acercó a la literatura a miles de niños y jóvenes en todo el mundo que cada año esperaban con ansias el lanzamiento de la continuación de la historia del aprendiz de mago y sus amigos. El griego antiguo. Y precisamente con un fragmento de esta interesante película, Harry Potter, y muy gustada por casi todo el público, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana tiene como tema central a la trova y su presencia en el panorama musical cubano. Yo les recomiendo que se quede con nosotros. Con motivo del centenario del destacado compositor y guitarrista Ñico Rojas, desde este martes comenzó una jornada de celebración por la fecha. El tributo es auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música de Concierto, el Museo Nacional de la Música, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, la empresa de grabaciones y ediciones musicales y la Cátedra de Música Popular de la Escuela Nacional de Música. Un equipo de nuestro noticiero conversó con algunos de los organizadores. Ñico Rojas constituye ese tipo de compositores que son resistentes al tiempo y a las modas. Junto a un grupo representativo de músicos se insertó en el movimiento del feeling y la llamada trova intermedia. En el caso de Ñico, su impronta es mucho más significativa que en otros compositores, ya no digo del feeling, sino en general, porque Ñico, dentro de ese movimiento que hizo maravillosas canciones, también hizo una serie de obras para guitarra que él denominó solos. Él le llamaba los solos de guitarra. Estos solos de guitarra, que él los definió así, eran obras maravillosamente realizadas, con una profundidad, con un nivel de creatividad muy grande, y esto le da un significado muy especial al movimiento del feeling, porque es un movimiento, como te decía, de compositores de canciones, y sin embargo, Ñico hizo música de concierto. De formación autodidacta en la música, Ñico Rojas era ingeniero y ostentaba premios nacionales debido a su trabajo en esta esfera y como artista. Su obra nutre a las jóvenes generaciones de músicos. Cuando yo entro al nivel medio superior, o sea, al Conservatorio Amador Roldán a estudiar, es cuando yo me intereso por interpretar la obra de él, que de alguna manera siempre me ha impresionado, no solamente la belleza, porque es una obra extremadamente cubana, con elementos del jazz, con elementos de la música clásica, y es un poco, demuestra la información musical del maestro de todas las músicas, pero esencialmente, visceralmente, bien cubana. Eso fue lo que más me impactó de su obra, fue lo que me hizo, digamos, apropiarme de ella como guitarrista cubana y defenderla, ¿no? Y trabajarla también con él, porque tuve la oportunidad, que te decía, gracias a la amistad,
que tenía mi padre con él de lograr un acercamiento. Para celebrar el centenario del maestro se llevaron a cabo diversas actividades, especialmente apoyados en el canal Clave y las plataformas digitales. Ambos músicos participaron en los conciertos desarrollados vía streaming por el canal de YouTube del Ministerio de Cultura. Uno el martes 3 de agosto y el otro tendrá lugar el viernes a esa misma hora. Iniciativas para realzar la importancia y el valor de la obra de Ñico Rojas. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone un debate en torno a la vitalidad de la trova en nuestro país y me acompaña hoy la musicóloga y productora discográfica Marta One, quien se desempeña además como vicepresidenta primera de la UNIAC. Bienvenida una vez más a nuestro estudio. Muchísimas gracias. Marta, ¿cómo podemos hablar de una renovación de la trova cubana y al mismo tiempo de continuidad de esa tradición? Bueno, tendría que decirte, para hacer un poquito de historia, entender cómo vemos la renovación. Recordemos que la trova o el arte de trovar está enmarcado dentro del complejo genérico de la canción, dentro del complejo genérico de la canción cubana. Y llegó a nuestro país por una sucesión artístico, cultural, tradicional, que surgió en el siglo XI en los trovadores franceses. Acá se desarrolló como parte de este complejo genérico de la canción, sobre todo en la zona oriental, en Santiago de Cuba, y su primer cultor fue José Pepe Sánchez. Justamente por eso, hoy tenemos un festival de la trova Pepe Sánchez que se desarrolla durante muchos años en nuestro país, justamente para cultivar la trova. Pepe Sánchez, recordemos que fue maestro de Sindo Garay, maestro en el arte de decir, porque también tendremos que recordar que Sindo Garay, que es nuestro bardo más grande, era prácticamente analfabeto. Y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolló todo un movimiento que desde el punto de vista lírico, melódico, armónico, tiene que ver con, como te decía, con el arte de trovar, con el arte de decir, con el arte de cantarle al amor, a las mujeres, a los problemas sociales que surgían durante todas las etapas del desarrollo de la sociedad cubana. Y ya a partir del triunfo de la revolución, pues comienza un movimiento en toda Latinoamérica que tiene que ver con la canción política, con la canción que está más dedicada a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos y al seguimiento de las historias de las naciones. Y aquí en Cuba, en el año 67, se celebra el Festival de la Canción Política. Y he dado un salto tremendo en el tiempo, pero para poder responder a la pregunta que me haces. Se celebra el Festival de la Canción Política y eso revoluciona el arte de trovar en nuestro país. Y pasamos de un Manuel Corona o de un Sindo Garay y de un canto a la mujer y un canto al amor, entonces a cantarle a la patria, a cantarle a la revolución, a cantarle a esa revolución naciente que estaba imponiendo unos modos de hacer diferentes para la sociedad y para la cultura. Y ya en 1969 es que se crea, finales del 68-69, los propios trovadores no te saben definir si es diciembre del 68 o principios del 69, se funda el Grupo de Experimentación Sonora del ICAI, que marcó un punto importante de giro en la creación de estos trovadores. Recordemos que el Grupo de Experimentación Sonora comienza con Vicente Feliú, Noel Nicola, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Al frente de todos ellos, ese grupo de jóvenes, está el maestro Leo Grauer, que de alguna manera se nuclean alrededor del ICAI, alrededor de la figura de Alfredo Guevara y alrededor de la figura de Aide Santa María, que era en aquel momento quien dirigía Casa de las Américas. Y allí, bueno, hay un núcleo de jóvenes importantes que fusionan no solamente la trova y el arte de decir y la poesía cantada, que es como se le llama la trova fundamentalmente, sino también que se integra pianistas, no sé, Sergio Vitier, Emiliano Salvador, y aquello se convierte en un taller que da al traste en el año 1972 con la fundación del movimiento de la Nueva Trova, por estos mismos trovadores. Y de esa época tenemos canciones preciosas como Cuba Va, ahí también estaba Sara González, estaba Eduardo Ramos. O sea que es un movimiento muy lindo de jóvenes creadores que le cantan a la revolución además del amor.
ese movimiento, ¿cómo ha llegado hasta hoy, Marta? ¿Cómo valoras en ese andar que ha tenido la trova la calidad de la trova en la Cuba de hoy con toda esa historia riquísima que tenemos? Claro, ellos son paradigmas y son fundadores. Ya alrededor de los 80 hay una generación que ha nacido en la década del 60 que se le llama la generación de los topos, que es Gerardo Alfonso, Santi Feliu, que desdichadamente no lo tenemos hoy entre nosotros, Carlitos Varela y Fran Delgado, que si bien renuevan esa tradición, la renovación está dada fundamentalmente en la manera en que abordan la lírica de las canciones, porque no dejan de ser canciones de amor, ni dejan de ser canciones a la patria, ni dejan de ser canciones críticas a los movimientos sociales o culturales que se daban en el país. Pero ya en los años 80, la manera de hacer música en el país se había renovado. Por tanto, la trova, como te decía, el arte de trovar, que está, y es muy importante, porque la trova no la consideramos un género, sino es una manera de decir, ha ido acompañando todos estos procesos y también el desarrollo de la canción, y también el desarrollo de la música cubana. Porque hoy, y ya nos vamos un poco más acá, después de esa generación, surge el movimiento de lo que se dio en llamar la novísima trova. Y ahí está Polito Ibáñez, ahí hay una serie de creadores que transitaron por todas estas líricas, siguen haciendo poesía cantada, pero no se desprenden de aquella manera de decir, pero sí se imbrican con las maneras de armonizar, con las maneras, entonces surge la trova rock, la trova pop, y de esa manera se va actualizando el decir de la trova cubana. Muchísimos televidentes dicen que aún son insuficientes los espacios para el arte de trovar. ¿Cuánto más se pudiera hacer? ¿Qué otros espacios se pudieran conquistar? Bueno, hay varios festivales de la trova en Cuba. Está el Festival Pepe Sánchez, que te decía al principio, que lo preside ese gran cantautor cubana que es Eduardo Sosa, que es uno de los principales exponentes de la trova de hoy. Y hay muchos espacios también dentro de las instituciones del sistema de la cultura donde se hace trova, donde se hace canción. También tendría que decirte que en este desarrollo todos estos trovadores que toda la vida se acompañaron con su guitarra, porque era el instrumento que le daba la intimidad del hacer, comenzaron a hacer sus propias agrupaciones. Y en esa renovar la música que hacían, pues también han ido encontrando otros espacios que no es solamente los de decir. En todo el país hay casas de la trova. Por ejemplo, en el caso de la UNIAC hay espacios dedicados a la trova. Claro, ahora impactados por la pandemia, por la COVID, pues eso se ha ido disminuyendo, por decirlo de alguna manera. Pero no quiere decir, no lo veo como que no haya espacios suficientes para la trova. Creo que podemos hacer mucho más. Creo que la trova, la canción trovada, merece tener todos los espacios del mundo, pero creo que sí se le ha dado mucha importancia a la promoción y difusión de esa canción que nos ha acompañado durante toda la historia de la música en Cuba. Muchísimas gracias, Marta Boni, por estos criterios. Yo la espero en próximas emisiones, igualmente hablando sobre la música. Yo les recuerdo que mañana llegará mi colega Yuris Nórido para ofrecer nuestra opinión editorial. Como siempre le digo, todavía tiene tiempo de escribirnos a nuestras direcciones electrónicas contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Tiempo entonces para hacer otra pausa en esta emisión. Al regreso tenemos más para contarles. La 18ª edición de la Cruzada Literaria se celebrará en Camagüey del 7 al 14 de agosto. El encuentro es organizado por la Asociación Hermanos Saiz y tendrá lugar de acuerdo al especial contexto epidemiológico que enfrenta el país. La literatura es un modo de recrear, compartir y expresarse. Otra vez la Cruzada Literaria permitirá ese encuentro entre escritores jóvenes, trovadores y públicos. Organizada por la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, el programa incluye conversatorios, descargas de poesía y trova.
este año se extiende a librerías, vacunatorios y a través de las redes sociales. Una cruzada que está dedicada en esta ocasión a la figura de Nicolás Guillén, a la figura del comandante en jefe, como siempre pasa todos los años, y por supuesto al 35 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz. Vamos a poder hacer algunas cosas presenciales y que vamos a estar enfocados en realizar una serie de actividades en los vacunatorios. Además de tener una sección muy importante que se va a llamar Por las sendas de Guillén, que es una especie de recordatorio de los principales lugares, de los principales puntos donde el poeta nacional frecuentaba aquí en Camagüey, y en esos puntos vamos a estar haciendo también algunas actividades presenciales. Narrativa, poesía, oralidad y trova. Propuestas que confirman un acontecimiento cultural donde la pasión por la lectura ocupa un espacio protagónico. La 18ª Cruzada Literaria se empeña en hacer realidad un arte sin fronteras. Volverá a andar los caminos con el aroma de la música y la literatura. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Artistas e instituciones culturales apoyan el trabajo en los vacunatorios del municipio de Santi Espíritus. En el enfrentamiento a la COVID-19, algunos creadores también han laborado en zona roja, y al cierre de esta emisión le contamos. En uno de los mayores vacunatorios del municipio de Santi Espíritus, el área de espera se convirtió en escenario. Primero fue la invitación a la lectura, propuesta de la biblioteca Rubén Martínez Villena. Luego, integrantes del secteto Son del Yayabo interpretaron temas de la trova espirituana. Notas que van bajando, la tensión van bajando, entonces ya empiezan a mover los pies, empiezan a llevar el ritmo con las manos. Es muy gratificante ver eso también, que siempre lo vemos a diario o cada vez que nos presentamos en un escenario, y por ahora aquí es mucho más. Músicos y quienes reciben la primera dosis de Agdala hablan con orgullo la dicha de ser cubanos. Han sido largos meses en que la COVID-19 cambió el rumbo de las vidas. Linares, por ejemplo, laboró como voluntario en la zona roja. Me tocó con los niños, que para mí los niños son lo máximo. A la hora que me llamen, estaré siempre dando el paso al frente por esta revolución tan grande. Otro de los músicos que regala su arte en los vacunatorios es el flautista Norberto Espineira, quien confiesa que para él Agdala es vida y también arte. Nosotros tenemos un estudio de grabaciones que se llaman Agdala, que están en La Habana. En esos estudios de grabación nosotros hemos grabado varios discos con Amaury Pérez, con La Barriada. Entonces, esto es una extensión de Agdala. Agdala nos pertenece a todos. Luego de concluir la presentación musical, Norberto Espineira guardó la flauta y puso su hombro para recibir a Agdala. En días gloriosos, la cultura acompaña al pueblo. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural, conocido del encuentro de trabajo de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC como parte de la jornada Diálogos 60. Le pusimos al tanto de las acciones que se realizan para conmemorar el centenario del músico y compositor cubano Ñico Rojas, y destacamos los preparativos en Camagüey de una edición especial de la Cruzada Literaria que auspicia a la Asociación Hermanos Saiz. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.